Allí tienen el título de mi estudio de esta mañana, el propósito de la encarnación. Otra vez estamos en Navidad y otra vez ha llegado la estación distinta. Para ustedes y a mí que amamos a Jesús, esta es la estación del gozo, de la luz, de la esperanza, del amor, de todas las cosas que hacen la vida noble, abundante y con una esperanza eterna. Sin embargo, no todos comparten nuestra fe. En el día de hoy muchos ignoran la Navidad, otros no saben qué es, otros saben mentalmente pero no la aprecian. Y sin embargo, mi intención es que en estos 4 próximos domingos, ustedes y yo podamos entender 4 grandes propósitos que Dios cumplió cuando vino a este mundo a hacerse hombre en la persona de nuestro Señor. Hoy quiero presentar la primera intención, el primer propósito, el primer gran objetivo que tuvo Dios infinito, eterno, y es darse a conocer a sí mismo, darse a conocer a todos ustedes y a mí la grandeza de su ser, de su plan, de todo lo que Él es y hace por cada uno de aquellos que le llegamos a conocer por la fe. Básicamente quiero contestar 2 o 3 preguntas, y la primera de ellas es: ¿qué conocíamos de Dios antes que llegara Jesús? Para poder apreciar lo que Dios hizo, creo que sería útil comparar lo que pasa en las naciones donde no se conoce la historia de Navidad. Tomen ustedes algunos ejemplos. ¿Qué pasaba en el mundo donde Jesús nació? ¿Cómo estaba? Muy idéntico al del día de hoy. Si ustedes y yo hubiéramos visitado las naciones gentiles, las naciones paganas, hubiéramos encontrado que había una multiplicidad de dioses y sin embargo no conocían al Dios verdadero. Tomen el ejemplo de Grecia. Ahí tienen el nombre de algunas de las divinidades que ellos adoraban y que tristemente en el día de hoy muchos siguen adorando. Ellos creían que eran dioses, en realidad no eran dioses, son demonios. Y si ustedes prestan atención y saben algo del mundo espiritual, van a encontrar que Dionisio, el dios de aquel entonces, es el demonio que hoy controla el alcoholismo y con el cual ha destruido billones de personas a lo largo de la historia. Ahí está Diana, la diosa de la guerra. Otra que es un gran negocio en el día de hoy y sin embargo ahí está. Y pueden pasar por todos esos dioses. ¿Quién puede sorprenderse entonces que Platón, el gran filósofo, terminara sus días diciendo: necesitamos un libertador? El paganismo no tiene solución para los grandes interrogantes de la vida. No ofrece esperanza, no ofrece solución a nada. Adorar estas entidades espirituales es cada día ir más a la oscuridad, más densa, más profunda y cada vez menos esperanza. Creo que tendría que fabricar un versículo que sea el opuesto al que tantas veces me gusta citar. A mí me encanta Proverbios cuando dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, pues de la misma manera tenemos que decir: la senda de los impíos es como la oscuridad de la noche, que cada vez es más densa y cada vez peor. Bueno, eso es lo que pasa con las naciones que no conocen a Dios y no tienen la luz del Dios verdadero. Tomen otro ejemplo. Allí tienen la India. ¿Qué les parece? Esta es la tierra de la cantidad de dioses. Son tantos que no se sabe cuántos son. Ahora imagínese usted tratando de conocer a todos esos dioses, amarles, servirles, adorarles a todos. Vean esa foto, qué linda esa representación. Ahí tienen. Comienza con una mujer, pero si se corren para el costado uno, se convierte en hombres con barba y pelo y bigote. Y me gusta esta, porque esto sería una buena diosa para los chicos jóvenes. Vean acá. Acá hay una que tiene trompita de elefante. ¿Qué les parece?
A ustedes chicos que les gusta besar las chicas, acá pueden comenzar, muy rico, muy lindo. Y uno dice, y sin embargo, ustedes saben que en estos países donde estas deidades falsas reinan, la gente les entrega la vida, les entrega todo. Y ustedes saben, como en la India, los padres tiran los niños a las aguas del Ganges. Y uno dice, están buscando salvación, están buscando vida eterna, pero no tienen la luz de la verdad. Y uno dice, qué triste, ¿no? Ese era el estado del mundo al cual Cristo vino. Las naciones paganas deambulaban en la oscuridad espiritual más densa. Pero las cosas no eran tan buenas tampoco para el pueblo hebreo. Vamos a la próxima transparencia. Cuando ustedes y yo llegamos a la Biblia, encontramos que Dios en su soberanía se manifestó a la nación hebrea y la llamó con el propósito de que diera a conocer la gloria de Dios a todas las naciones. En los comienzos fueron chiquititos. Libro de Génesis son apenas un grupo de 70 familias que va a vivir Egipto con José. Pero cuando el libro de Éxodo se abre son 2 millones de almas. Y para hacer la historia corta, Dios los saca de Egipto, los lleva a Sinaí, a ese monte allí, y Dios se dio a conocer a ellos. Pero vaya revelación. Dicen que Dios descendió en medio del pueblo. Y el monte Sinaí fue rodeado por una nube oscura. Y ahí se escuchaban relámpagos y truenos. Y una trompeta que aturdía de tal manera que leemos, ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Y Moisés, próxima transparencia, les dice, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Qué buen principio. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Cuando leo el Antiguo Testamento, esta sensación es la que permeaba el ambiente de la nación hebrea. Dios existe, pero Dios es un Dios tan santo, tan separado, tan distinto que no te acerques porque caes fulminado si lo llegas a ver. Moisés pidió ver la gloria de Dios, le dijo, si me ves, cae frito, Moisés, te voy a mostrar mi espalda, y ustedes conocen la historia. Toda la gente tenía la convicción de que Dios sí es el Dios verdadero. Nos ha hablado, se comunica con nosotros, pero todo el ritual del templo confirmaba ese modo de pensar. Allí estaba el templo con esa estructura imponente, pero ese templo solamente los sacerdotes entraban. Y al lugar santísimo, una vez al año solamente el sumo sacerdote. Todo ese ritual nos indicaba de que sí, hay un Dios que es terriblemente santo, justo, verdadero. Pero cuidado con acercarte a Él. Es en medio de todas estas circunstancias, de las naciones paganas que no conocían a Dios y de Israel que tenía un cierto conocimiento de Dios, que entonces Dios decidió hacer algo diferente en Navidad. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? Hermanos, les voy a decir algo. Lo que viene a continuación, yo no sé si usted lo sabe de memoria o no lo sabe. Yo le recomendaría que lo que voy a decir ahora tome nota y trate de grabarlo, porque esta es la clave de poder testificar a la gente de afuera. Esto fue lo que estuve haciendo 3 semanas en Argentina, lo que voy a compartir con ustedes ahora. La gente quiere respuestas coherentes acerca de Dios. Están hartos de los religiosos, de los talibanes, que son unos tontos. Por lo tanto, si usted viene a la iglesia
Aprenda, no venga solamente a escuchar al pastor y a sentirse bien. Venga a aprender para ser un testigo eficiente de Jesús. ¿Quiere prestar atención a lo que voy a decir? Miren, yo no sé cómo usan ustedes el cerebro mientras yo estoy hablando. Yo tengo un cerebro muy disciplinado. Yo escucho a una persona y te puedo repetir el sermón cuando terminó de pe a pa. ¿Usted puede hacer eso? Si no lo está haciendo, no está aprovechando la oportunidad que Dios le concede. Cambie de actitud, venga a aprender. Bájese del caballo, ponga los pies sobre la tierra y aprenda de las cosas que se le dan porque son útiles para usted, para tener gozo en la tarea. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar a Dios? Esta es la pregunta que todos nos hacen. ¿Y Dios, dónde está Dios que no lo veo? ¿Dónde? ¿Cómo es la cosa? Y entonces ustedes tenemos que empezar a enseñarle lo que la Biblia nos enseña. En primer lugar, ¿dónde podemos encontrar a Dios? En la creación del universo, primera gran respuesta. Salmo 19 nos recuerda: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Marque esta declaración. Dice, los cielos cuentan y continúan contando. Es un sermón sin palabras. Es como la señal de la gente que no tiene el don del oído y mediante señas se comunican. Todo en silencio. Pero para el que lee señas es un lenguaje tan poderoso como el que verbalizamos nosotros cada momento. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, no la existencia. Es mucho más que eso. Los cielos cuentan que Dios es un Dios que ha derrochado poder, gloria, sabiduría. Es por eso que ustedes y yo miramos a la creación y desgraciado el que mira la creación y no puede ver a Dios. Porque la creación es el testimonio primero, fundamental, por el cual Dios da a conocer su divinidad. Porque nadie puede crear lo que es este universo. Si alguien dice, como muchos dicen, una inteligencia ciega. Bueno, hay que tener fe para creer eso. El universo salió de la nada, hay que ser muy crédulo para creer eso. No, mis queridos, los científicos todos los días nos recuerdan con números que cada vez van cambiando porque a medida que vamos conociendo más, tanto más obsoleto queda la información que teníamos en el día de hoy. Les compartí hace un tiempo que para poder cruzar el universo de punta a punta de lo que sabemos en el día de hoy, necesitaríamos 92.000 millones de años. 92.000 millones de años. Pero no de los nuestros, de años luz. Viajando a 300.000 kilómetros por segundo necesitaríamos, y así de grande es el ser de Dios. Y este universo que nos deslumbra y este planeta que Dios fabricó para que tú y yo pudiéramos vivir. Y vivimos acá y no nos damos cuenta. Y miramos al ser humano y no vemos la perfección que ustedes y yo tenemos. Ayer estaba en un restaurante y vi un bebito ahí que estaba siendo amamantado. Lo único que se le veía eran las patitas. Y mirando las patitas digo, pero qué obra de arte, Señor. Ustedes y yo somos una obra de arte. La creación nos recuerda que Dios está. Que Dios no lo vemos, pero está allí. Y ahí puse algunas de las características que la creación nos enseña de Dios. Que Él es infinito en gloria, en majestad, en poder, en inteligencia, en sabiduría, en belleza, en magnificencia, en eternidad. Esto es una lista pequeña. Queremos conocer a Dios, miremos la creación y vamos a tener la primera idea de quién es Dios. Pero segundo, ¿dónde podemos encontrar a Dios? Podemos encontrar a Dios en nuestra conciencia. Esta sí que es un testimonio gigantesco de la existencia de Dios. Mientras la creación nos habla de sus atributos que tienen que ver con lo inmaterial, con lo material, la conciencia al revés nos habla de aquellas cosas que tienen que ver con lo inmaterial. La justicia de Dios, su santidad, su verdad. San Pablo, hablando a los creyentes del primer siglo, nos dice: los gentiles muestran que llevan escritos en el corazón lo que la ley exige. ¿Cómo es eso?
que de esas naciones paganas, donde adoran esos dioses, en la conciencia cada ser humano lleva escrito que la declaración de la Biblia, de la ley, de que Dios existe y es el Dios que es. Por eso la conciencia, cuando ustedes y yo hacemos mal, se enciende la alarma y nos dice: no hagas eso, no hagas eso, no vayas por ahí. Pecar contra la conciencia es algo horrendo. Entonces, dice Pablo, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Qué cosa tan tremenda. Dios nos da una parte de toda la gloria de su ser en la creación, agrega nuevos atributos a través de la conciencia, pero tenemos que marcar esto: por ver a Dios en la creación y por mantener la conciencia, nadie se va a salvar. Necesitamos mayor revelación. Hay gente que dice: ay, yo el domingo me quedo a adorar la naturaleza. Adorar la naturaleza, hermano, todo lo que quieras, pero te vas a ir a donde no quieres ir adorando la naturaleza, porque necesitamos algo más importante. Tercero, encontramos a Dios en la Biblia, porque la Biblia es el registro de cómo Dios comenzó el proceso de darse a conocer a través del pueblo hebreo. Y entonces leemos: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en estas épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Allí está. Sí, Dios habló de muchas maneras a su pueblo. Y me llama la atención que Dios no hable directo. Él siempre habla a través de labios humanos. Ese es su plan. Si alguien dice: ay, yo quiero que Dios haga un milagro y aparezca, Dios no va a aparecer. Dios ha decretado que tú y yo recibimos la salvación y la fe por medio de hombres y mujeres con pies de barro como tú eres, pero a quien Dios ha utilizado y llamado y dado poder por pura gracia. Ese es su plan. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso yo leo mi Antiguo Testamento y encuentro que allí hay una revelación agregada, hay más de Dios. Es por eso que ustedes y yo aprendemos a través del Antiguo Testamento que Dios es infinito en propósito. Fue Él el que escogió a la nación hebrea por pura gracia. ¿Son mejores que los demás? Absolutamente que no. Pero Dios todo lo que hace es por gracia soberana. Además, fue Él el que escogió. Abraham era un pagano igual que todos y Dios lo llamó y se reveló a él. Y fue Él el que escogió y sigue escogiendo. Y los seres humanos no nos gusta eso porque creemos en la democracia. Bueno, la democracia funciona para la política. En el reino de los cielos no hay democracia. Hay un monarca que reina eternamente y para siempre. Y entonces, veo el Antiguo Testamento y estudiando los Salmos sobre todo, van a ver que Dios, el salmista siempre se dirige a Dios enfatizando tres nombres. ¿Cuáles son ellos? Dios, el Dios omnipotente, creador de las galaxias. Jehová, el Dios misericordioso que descendió a Egipto para liberar al pueblo y hacer un pacto con ellos y darles todos los beneficios. Adonai, que es el Señor. Pero hay un nombre que en el Antiguo Testamento no se conoce. Ya lo enseño en un instante. Cuarta respuesta: ¿dónde podemos encontrar a Dios? En la persona de Cristo Jesús. Acá llegamos a la revelación final de Dios. Acá llegamos a tener la picture completa. Creo que les conté una vez la historia de un niño que el padre fue llevado a la guerra. Y en la casa, en el living, tenían una foto grande de papá ahí y la familia oraba por él todos los días. Y un día el niño dice: qué lindo sería si papá se pudiera salir de la picture. Bueno, cuando Cristo nació en Belén, Dios se salió de la picture, queridos. El universo era una gran picture, la conciencia es una gran picture. La Biblia nos recuerda, pero cuando Cristo nació,
ocurrió lo imposible. Y entonces llegamos a lo que es la Navidad y uno dice, wow. Y es entonces que cobra valor lo que acabamos de leer. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, mis hermanos, esta frase realmente alguna vez la hemos analizado, la hemos profundizado, las implicaciones que tiene. Ustedes se dan cuenta que la Navidad no es producto de la mente humana, que nadie lo llamó a Dios pidiendo auxilio y nadie le pidió a Jesús que viniera, sino que Dios en su sabiduría infinita tenía que buscar un método, una manera de restaurarnos a ustedes y a mí a la comunión con el Hacedor y al centro de su voluntad y a la bendición. Y por lo tanto la mente de Dios nunca se elevó a cimas tan grandes de sabiduría como cuando buscó la manera en que ustedes y yo teníamos que ser salvos. Y es por eso que encontramos este relato asombroso. Navidad, Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Alguna vez se detuvo a pensar lo que significa eso? Lo que está diciendo Dios con nosotros es que Dios ha dejado el manto de la invisibilidad y ha venido a nosotros en forma visible. Pero es mucho más que eso. Y es entonces que quiero dejar con ustedes 3 lecciones. Hay muchas más, pero me conformo con 3 en esta mañana. Primero, quien ve a Jesús está viendo a Dios mismo. Esta es la picture completa de Dios. Esto es lo que Jesús continuamente, que a ustedes y a mí que hemos seguido el Evangelio de Juan, es lo que le trataba de hacer entender al pueblo hebreo y no lo captaban. Que el que veía a Él, veía al Padre. Que escuchaba sus palabras, escuchaba la palabra de Dios. Que las acciones de Dios, de Jesús, eran las acciones del Padre. Y no lo agarraron, no lo entendían. Estaban confundidos. En lugar de ver a Dios hecho hombre, no lo podían agarrar. Y es tremendo pensar lo que leímos, que la noche antes de ir a la cruz, todavía les costaba a los mismos apóstoles. Por eso leímos, muéstranos al Padre y nos basta, Señor. Y Jesús le tiene que decir, pero Felipe, tanto tiempo he estado con usted y todavía no me agarraste. No lo agarraste que soy Dios. No lo agarraste que, como dijo más temprano, yo y el Padre uno somos. No lo puedes ver. No lo puedes entender. Qué tremendo, ¿no? Ahora, mis hermanos, esta afirmación es tremenda. Hay grupos religiosos que dicen que Jesús nunca dijo que era Dios. ¿Cómo puede alguien leer el Nuevo Testamento y decir que nunca Jesús hizo esa afirmación? Los judíos lo querían apedrear porque entendieron clarito que al decir el Padre y yo somos uno, estaba diciendo yo soy Dios. ¿Se dieron cuenta? Y entonces la gente dijeron, no, humano no, ¡pum!, vayan las piedras. Y finalmente lo llevaron a la cruz. Tremendo. Es por eso que cuando ustedes y yo, si queremos ver a Dios en su totalidad, veamos la vida de Jesús. Porque aquí está el misterio más grande, la gloria más grande, la esperanza más grande. Lo segundo que quiero decir es que Dios hizo humano en Jesús. Ahora, mis hermanos, esto es tremendo. Porque yo veo a Jesús y camina como hombre, pero actúa como Dios. Como hombre recorre las calles de Jerusalén, de Galilea, de Judea. Pero como Dios, da la palabra y los enfermos se sanan. Da la palabra y los demonios huyen. Da la palabra y Lázaro vuelve a la vida. Actúa como hombre, pero es mucho más que un hombre. Ahora, ¿es un hombre mejorado que tuvo una inyección de poder? ¡No! El credo básico que se elaboraron fue, le llamamos, el primero es el credo apostólico, que algunos de ustedes repiten. Después hay otro credo que siguió después, se llama el credo de Atanasio. Cuando el cristianismo se hizo religión oficial en el imperio, había que definir las doctrinas.
Y Atanasio dijo, Jesucristo, Dios de dioses y hombre completo. En él se juntaron las dos naturalezas. No es un hombre que mejoró o alguien que descendió del cielo. No, en él están las dos naturalezas. Dios tenía que buscar una manera de salvarte a ti y a mí, lo vamos a ver el domingo que viene. De tal manera que pudiera haber un ser que combinara humanidad completa para poder morir en mi lugar y divinidad completa para poder pagar la deuda que yo tengo con el Padre. Por eso Jesús. Es por eso que ustedes y yo acá encontramos un misterio que uno dice, Señor, lo único que puedo hacer es adorar. Este es el Dios que se sienta en el trono del universo y de repente se convierte en un bebé que está en manos de María. Este es el Dios que con su poder lanzó las galaxias y ahora es un bebé indefenso que tienen que protegerlo de Herodes que lo quiere asesinar. Uno dice, pero Señor, realmente que me quemas todos los libretos con tu grandeza. Pero esto es lo que Jesús está haciendo. No solamente que viene a nuestro mundo, sino que se hace uno de nosotros. Y esto realmente no hay una sola religión que lo anuncie. Todos esos demonios de los griegos y de los hindúes y de la yoga del día de hoy y la nueva era, ahí están. No hay un solo mensaje fuera del Evangelio que nos recuerde que hay un Dios que te ama tanto a ti y a mí, que se hizo uno de nosotros, y Él que nos había formado con sus manos, tomó nuestra propia forma, nuestra propia naturaleza, para poder ser un sumo sacerdote excelente. Y uno dice, Señor, que eres asombroso. Por eso, el escritor de la carta a los Hebreos enfatiza esto vez tras vez. Por eso, era preciso que en todas se pareciera a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo, y por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Bueno, queridos, este es el Evangelio. En el trono del cielo no se sienta un déspota, un tirano que te juzga y te condena y te deja sin esperanza. Se sienta un amigo que te tiende la mano y te dice, yo sé de lo que estamos hablando, muchacho. Yo sé lo que es ser tentado. Yo sé lo que es pasar miseria. Yo sé lo que es esto y aquello. Te entiendo perfectamente. Ven a mí, trabaja conmigo. Vas a vivir una vida mucho mejor que la que tú puedes diseñar por ti mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es por eso que dele la gloria al Señor. Amén. Amén, queridos. Al Señor sea la gloria eternamente. Y continúa diciendo más adelante el mismo escritor, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayudan oportunamente. Cuando yo veo a Jesús, es entonces que finalmente puedo entender lo que es gracia, compasión, piedad, comprensión, paciencia, aceptación, magnanimidad. ¿Se dan cuenta por qué la Navidad tiene un mensaje especial? Si Jesús no venía, nos quedábamos con una picture incompleta. Pero Jesús vino y ustedes y yo tenemos la full picture de quién es Dios. Y lo tercero que quiero enfatizar es que Jesús al venir nos enseñó la importancia de una nueva relación. Les dije que en el Antiguo Testamento era Elohim, Jehová, Adonai, Dios, Jehová, Señor. Ahora, cuando ustedes y yo leemos el Nuevo Testamento, encontramos que la manera en que ustedes y yo debemos dirigirnos a Dios es la palabra Padre. Padre. Esa fue la gran palabra que el Señor nos vino a enseñar. Que Dios es santo, absolutamente. Que Dios es justo, absolutamente. Pero que de alguna manera Él siempre está dispuesto a cargar con tu fracaso y el mío y darnos la chance que no merecemos
porque es un Dios grande en amor y que se deleita en misericordia. Yo leo Mateo capítulo 6 nada más y veo, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora tú, Padre, que está en lo secreto. Así tú, Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe todo lo que ustedes necesitan antes de que le pidan. Por lo tanto, ustedes deben orar así: fuerza que controla el universo, primera causa. Al infierno se van a ir todos los que creen esas tonteras. El Señor nos enseñó: dirígete a Dios con la confianza de un Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. La verdad es que leo el Nuevo Testamento, el Evangelio, los 4 evangelios están saturados de esta palabra. Padre, 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 Padre. Llego al final del Evangelio de Juan y si no la agarraron todavía, en aquel día pedirán en mi nombre y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo, dele un aplauso, would you? Y queridos, esto es así todos los días. El mejor Padre humano no se puede comparar con nuestro Padre Celestial. Él es único, con un amor que realmente supera todos los cálculos, supera toda mi miseria, supera todas mis frustraciones, supera todos mis errores. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Para aquellos que hemos conocido a Dios en la faz de Jesucristo, quisiera presentarles una frase que tomé de uno de mis autores favoritos. Thomas Brooks vivió allá por 1600 en Inglaterra y dijo: Jesús tiene todo el poder para defenderte del maligno, toda la sabiduría para guiarte en las decisiones de la vida, toda la misericordia para perdonar tus pecados, toda la gracia para enriquecerte, toda su justicia para vestirte delante de Dios Santo, toda su bondad para suplir tus necesidades y toda su felicidad para coronarte. ¡Gloria a Dios! Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Por eso le adoramos y le amamos y le servimos, no de manera descuidada, sino de manera ferviente, sino de manera creciente. Oh, mis hermanos, conocer a Dios es la ciencia más importante de la vida. Si tú eres como un Einstein que manejas la física nuclear, es un conocimiento muy importante. Si sabes de economía y puedes tener un buen pasar, bien. Si sabes construir puentes porque eres arquitecto y sabes de medicina, muy bien. Pero queridos, la ciencia más importante que ustedes y yo podemos adquirir es la ciencia de conocer a Dios, porque conocer a Dios es vida eterna y vida en abundancia. Y eso solamente Jesús lo puede hacer. Es por eso que hoy, al hablar de Navidad, quiero decirles que es nuestra gran oportunidad. Porque el mensaje de la Navidad nos ayuda a valorar a Jesús. Y confío que todos los que decimos ser cristianos en esta mañana nos vayamos de acá con una nota de alegría y de gozo, dispuestos a compartir la fe con aquellos que no la tienen. Pero también es una gran invitación para que si alguien que me está viendo acá, escuchando acá o viendo allá, está fuera de la familia de Dios en este día, la invitación es a ser parte de la familia del Padre Celestial. Siempre recuerdo una historia que vi en un programa de televisión hace unos cuantos añitos atrás. Todavía estábamos en Canadá. Era un programa que contaba de cosas notables que ocurren en la vida. Y en ese capítulo mostraban la historia de un chico que un día, siendo adolescente, le salió un tumor en el cerebro. ¡Oh! Era inoperable, todos los tratamientos no funcionaron
Y el tumor llegó a ser de tanta potencia que le canceló todas las funciones vitales. Este chico quedó en el hospital hecho un vegetal. No escuchaba, no veía, no se movía. Estaba vivo y no estaba vivo. Y a medida que fueron pasando los días y no había mejora, todos los amigos dejaron de visitarlo y después los familiares dejaron de visitarle y después hasta sus propios padres lo abandonaron. Y allí estaba, un vegetal en el hospital. Cuando un profesor de la universidad se enteró del caso, dijo: yo lo voy a ir a ver. Y así fue. Llegó a la habitación de este chico abandonado y le dijo: si me escuchás, mové la pierna. Oh, bueno, para hacer la historia corta. Por esos milagros de la gracia de Dios, todas las funciones vitales volvieron y el chico se levantó y salió de ese hospital y ahora estaba ahí en el programa de televisión. Y entonces le preguntaron: ¿y qué pensás de todo esto? Dice: bueno, lo que pasa es que cuando alguien tiene un super dad, un super padre para los que no manejan el inglés, y como 10 veces dijo, cuando uno tiene un super dad, cuando uno tiene un super dad, cuando uno tiene un super dad. En él se notaba la nota de gratitud, de aprecio, de valor, de valorizar a aquel hombre que no le conocía, que no era ni parte de su familia y que sin embargo le tomó, y ahora él se fue a vivir con el profesor, era su padre. Y ahí los mostraban ahora, haciendo esquí acuático juntos, el profesor guiando la lancha y el otro haciendo esquí acuático. Y entonces le entrevistaron al padre y le dicen: usted no es el padre biológico de él, ¿no? Pero él le dice papá. Y el profesor con sabiduría dice: yo no le pedí que me llame papá, él eligió llamarme papá. Has elegido tú llamar a Dios papá. Has elegido tú llamar a Dios papá. Al ver todo el amor, gracia, compasión que te ha tenido, a pesar de todo lo que eres y soy y somos, nuestro Dios es un super dad. Es un super padre. Y por eso, en un mundo que se está hundiendo en la desesperación y en la miseria, Navidad tiene un mensaje. Que la creación me muestra que Dios está allí y tiene cualidades asombrosas. Que la conciencia me recuerda que es justo, verdadero y santo. Que la historia me muestra, pero Cristo, viniendo a este mundo, tomando nuestra forma, me recuerda que por aceptar una promesa que Él me da y que yo no merezco, yo puedo hacer de que Él sea mi super dad. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mejor que esto es imposible. Yo te aliento en este día a que si Jesús, Dios, ha llegado a ser tu Padre, que vivas tu vida glorificándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y honrándole cada día y dándole a conocer a los demás. No te achiques frente a los que son osados en la ignorancia y en el error. La verdad está de nuestro lado. Navidad es el mensaje más glorioso que tiene la raza humana, que ha escuchado, que podemos predicar y que podemos vivir. En estos días te desafío. Si eres cristiano, demuéstralo de 2 maneras visibles. Te vas a acordar. Primero te bautizas, demostrando que Cristo es realmente tu Señor. Y segundo, vas a aparecer en la cena del Señor a darle gracias. Si no, no te consideres parte de la familia de Dios. ¿Se entiende?
En el día de hoy hay demasiados cristianos que son sal sin sabor. Un superdad demanda a hijos muy agradecidos. Confío que cada uno que me escucha en este día, esta Navidad será el tiempo de vivir una vida que glorifica el nombre del Señor y de nuestro Salvador. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Para mostrarnos la grandeza del corazón de Dios. Y ese Dios que tanto ama, no es que ama en el abstracto, te ama a ti, me ama a mí, y lo único que quiere hacer es bendecirnos más, y un día introducirnos en su presencia con gran gloria y con gran alegría. El Señor nos bendiga esta mañana cada uno de nosotros. Vamos a orar.